Está con nosotros el doctor Guido Molina, él es endocrinólogo, con quien vamos a conocer un poco más cómo está nuestro país con respecto a esta enfermedad. Doctor Molina, muchas gracias por acompañarnos. Hola Laura, ¿qué tal? 14 de noviembre, Día de la Diabetes. ¿Qué significa para el país hoy en día con un crecimiento un poco asustante, ¿no?, de lo que es el incremento de los pacientes con diabetes? Sí, realmente este día es reflexivo, es importante porque las organizaciones que patrocinan los movimientos para la diabetes decidieron tomar este día para poder estimular a las personas y al público en general y a los pacientes en realidad de que tomen conciencia de lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que va destruyendo el organismo gradualmente y va a generar pues problemas en las personas, ¿no? Claro. Especialmente en un grupo de tercera edad, por ejemplo, como la que Más está dirigido, ¿no?, son más vulnerables. Entonces la idea es motivarlos a ellos para que estén siempre atentos, controlándose y tomen conciencia de esto. Según las estadísticas en nuestro país, ha aumentado en los últimos 6 meses que va del año, se han presentado 8.098 casos de personas con diabetes. Sí, realmente la Federación Internacional de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, incluso las Naciones Unidas que patrocina este día, tomaron conciencia de que es una enfermedad epidémica en realidad a nivel mundial. Entonces esto ha generado de que a todo nivel, a nivel del mundo entero, hay países en quienes se está desbordando, por ejemplo, Oriente Medio, Oceanía, América Latina, en determinados países, por ejemplo Brasil, México, son países que están repuntando muchísimo en la diabetes. ¿Se sabe qué se debe? Bueno, la diabetes en realidad es una, digamos, condición especial metabólica por la cual el azúcar está elevado en la sangre y el páncreas, que es el órgano que va a fabricar la hormona que se llama insulina, que es la que va a regular los niveles de azúcar, no es suficiente o es precario. Y esto debido a ¿qué? Algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La edad avanzada, el sedentarismo, el abuso del consumo de carbohidratos finos, ¿no? Bueno, y acá con nuestra gastronomía, que a veces no nos medimos, como que podría decir que es un peligro, ¿no? Sí, entonces todas estas condiciones hacen de que la persona o el individuo sea más proclive, digamos, a tener estas desregulaciones metabólicas y por ende la glucosa alta. Entonces esta glucosa alta por un tiempo determinado va generando cambios destructivos en nuestro organismo. La diabetes. Ahí, por ejemplo, tenemos en el recuadro una imagen que viene a ser destrucción, ¿no? Complicaciones asociadas con la diabetes, dice. Claro, estas son las principales complicaciones de la diabetes. Ahí vemos simulado, por ejemplo, la insulina, que es a medida de los tornillitos, y los corpúsculos esos azules son básicamente receptores donde ingresa la insulina y hace su efecto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el páncreas, que es el órgano que mencionábamos, que va a generar la producción de insulina en estos islotes de Langerhans con las células beta, que son las células que están de color azulito, esas son las que producen la insulina. Y las otras de color medio rosado son las células que van a provocar la otra hormona, que es la hermana de la insulina, que es el glucagón. Esa es la que levanta el azúcar. Esa es la que estimula el hígado para en el tiempo de ayuno el hígado produzca más glucosa. Eso quiere decir de que si se afecta, ¿no?, esa hormona, es donde va, digamos, a presentarse los problemas diabéticos. Claro, en las personas que son diabéticas tú vas a encontrar que ese órgano que es el islote de Langerhans va a tener cada vez menos células beta que producen insulina y va a tener más células que producen glucagón. Wow. Hay una encuesta que ha realizado el equipo de producción para ver qué tanto la gente conoce la enfermedad, si está preparada para ello, si se cuida con respecto a ello. ¿La vemos, doctor? A ver. La diabetes es una enfermedad prevalente en los adultos mayores. Sin embargo, un mal estilo de vida y el consumo de productos altos en grasas y azúcares han ocasionado mayores casos en personas muy jóvenes. En Para Gente Grande conoceremos qué tanto conocen las personas sobre esta enfermedad. ¿Cuántas veces a la semana realiza actividad física? Solo hago caminatas. Todos los días me doy a la vuelta al parque.
martes y jueves a 1 hora. Una vez, no, una o dos. Bueno, mi caminata es dejando a mi hija en el colegio, que me vengo caminando hasta el mercado, del mercado a mi casa. 1 hora camino todos los días. ¿Qué cantidad de azúcar consume durante el día? Solamente en el desayuno. Sola cucharada de azúcar, también natural, no esa refinada. Stevia, un poquito y una cucharadita de azúcar, ¿no? Me encanta la gaseosa. Todos los días una gaseosa chiquita. No como tanto azúcar. ¿Conoce cuál es su peso ideal? 60, 65. Debo pesar 60 kilos por lo menos, pero estoy un poquito más, en 65. 70 kilos. 75 de peso estoy. 56 kilos. ¿Qué cantidad de agua consume al día? Un vaso a la hora de almuerzo, tomo mi pastilla, que sería una taza además, también con agua hervida. 3 vasos de agua durante el día. 4 vasos por lo menos. 3 veces al día será consumo agua. Bastante líquido me han dicho que tome para que limpie por dentro. ¿Se ha realizado controles de glucosa? Sí, me hace. Casi 7 meses que no, como yo tengo seguro. Bueno, sí me hago siempre mis controles, pero siempre llego a lo que es el tope mínimo, ¿no? Es 110, 100. Ya, y voy manteniéndome siempre en 12.7, 12.5, 12.8. No llego a 13. ¿Tiene algún caso familiar con diabetes? En la familia no hay diabéticos. Mi esposa tiene como 35 años de diabetes. Ella sí se controla bastante. Acude todos los meses, le dan su medicina acá en el seguro. Mi mami, mis hermanos. Es importante considerar que la diabetes puede traer consecuencias muy graves si no se detecta a tiempo y se controla. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que te realizaste un examen de glucosa? Bien, doctor, acabamos de ver muchos adultos mayores ya hacen ejercicios, caminatas, pero hay un poco de descontrol con el peso. Sí. Sí, como ves, ellos han repasado algunos factores de riesgo que habíamos mencionado. Sí. El sedentarismo, ellos mencionan que hacen algún tipo de movimiento, caminan, que es bueno. Está recomendado que se haga por lo menos 30 minutos de caminata diaria durante 5 días. 30 minutos diarios, ¿no? Luego dice que consumen gaseosas. Eso y eso realmente es lo que de alguna manera está haciendo proclive a esta persona. Es una señora joven, sí, que va a ir de repente generando resistencia a la insulina, que es el primer paso para la diabetes. O sea, ese exceso de azúcar que toma o bebe va a generar que el páncreas trabaje el doble o el triple y que el organismo se acostumbre a ese exceso de insulina y lógicamente va a generar ya una pérdida de fuerza de la insulina. Wow. No queremos malograrles el comercio de las empresas de bebida gaseosa, pero realmente la gaseosa es un veneno, ¿no? Sí, es agua con azúcar y colorante. Cada frasquito o botella de gaseosa dice que tiene alrededor de 17 cucharaditas de azúcar. ¡Wow! ¡Qué horror! Entonces, ¿y cuántas cucharadas máximas debemos ingerir? No más de 6 cucharaditas el hombre y la mujer de 4. O sea, 6 cucharadas de azúcar como máximo debe consumir el hombre y 4 la mujer. Sí. Y cada botellita de gaseosa tiene 17. ¡Qué terrible! Ese es el daño que les está haciendo a su organismo usted si consume bebidas gaseosas, ¿no? Sí, pues lamentablemente nuestra cocina peruana también tiene entre tantas bondades y tanta exquisitez, pero mezclamos muchos carbohidratos. Eso es. El arrocito con la papita amarilla, en fin, esas cositas van a generar y sumar en las calorías que vamos a consumir y lógicamente va a tener una dieta rica en carbohidratos que va a estimular, que va a exceder, digamos, de los patrones que necesitamos consumir. ¿Qué le pasa? Bien, qué horror. Comentábamos también que la diabetes es hereditaria. Entonces, ¿hay forma de poder prevenir una persona que tiene ya, digamos, en los genes, ¿no?, el poder hacer la enfermedad? Sí, todavía no. Por eso decíamos de que la diabetes tiene factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables son básicamente la dieta, el ejercicio, el sedentarismo, pero los no modificables es el aspecto hereditario genético. Sí, lamentablemente no se puede hacer por ahora todavía nada, ¿no?
las láminas que nos ha traído el doctor. Ahí tienes tú, por ejemplo, cómo la diabetes va a generarse al final, ¿no? El aumento de secreción de la insulina, lo que decíamos, va a hacer que haya una disminución de los receptores de insulina. Eso va a generar la resistencia, o sea, el organismo va a requerir cada vez más insulina. Esa disminución de la secreción de la insulina y el agotamiento del páncreas, entonces ahí al páncreas cansado, va a generar la diabetes. Y la diabetes va a generar las complicaciones tardías, ¿no? Complicaciones oculares, del corazón, de los riñones, del sistema nervioso, incluso las amputaciones. Claro, lo más triste, ¿no? Eso. Y creo que otros de los factores negativos que trae la diabetes es el tema de la pérdida de la visión. Claro, los vasitos tan pequeñitos que hay en la retina se van alterando, se van debilitando y pueden haber aneurismas, o sea, dilataciones, se revientan y hay hemorragias y malogra la retina. Y pierde la visión, ¿no? Ahí está hablando de la hiperglicemia también, ¿no? Ahí la glucosa se vuelve tóxica para el organismo y para el páncreas, ¿no? Lo que genera todo el círculo vicioso. Como ves, en la parte de arriba dice hiperglicemia crónica, o sea, glucosa alta muchos años. Eso genera la disminución de la secreción de la insulina, agota el páncreas. Esa disminución de la secreción de insulina va a generar que siga la glucosa alta y esto a su vez disminución de la acción de la insulina. Entonces un círculo vicioso constante que lleva al deterioro del organismo y de las complicaciones. Y no solamente el páncreas, sino de los otros órganos también, ¿no? Especialmente el sistema cardiovascular. Los vasos sanguíneos se van deteriorando, aparece un infarto, aparece un derrame cerebral, una obstrucción de las arterias en los miembros inferiores, la gangrena, amputación y en fin, a nivel renal también. Esta lámina motiva, por ejemplo, el estilo de vida. Somos tan comodones, yo traje este ejemplo porque el señor toma su barquito y para caminar hasta el faro que es... Toma su carrito. ¿no? Así, a veces somos tan cómodos para esas cosas, entonces tenemos que movernos más. Sí. Otro de los riesgos, digamos, de las personas con diabetes es el tema de las heridas, ¿no? Claro. El diabético, cuando está descompensado y tiene el azúcar muy alto, va a ser más proclive a cualquier infección. Y esas infecciones van a tardar en curarse. Entonces cualquier proceso va a demorar más. Si hay una herida, por ejemplo, esa herida se va a complicar, se va a infectar y no va a cicatrizar con la rapidez que lo haría una persona normal. ¿Y en el tema de las operaciones, por ejemplo? En general, para cualquier, digamos, tratamiento quirúrgico, el diabético va a entrar a la sala de operaciones con mayor riesgo, digamos. Claro, y siempre tiene que estar bien controlado. Si no, el anestesiólogo no le va a dar paz y le va a decir no hasta que no esté controlado. Entonces, eso es importante porque de esa manera se garantiza la evolución y la recuperación del paciente después de una operación. Claro, qué terrible realmente tener que depender, digamos, de un fármaco para poder tener una mejor vida llevadera, ¿no? Claro, porque, bueno, ya no es calidad de vida, ¿no? Pero me dicen que hay Ana Cecilia, Ana, Celinda, Elizabeth y Alessandra están conectadas. Gracias, chicas. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerlo a través de las redes o si no, llamando también al 659-4600. Recuerda que hoy tienen regalito por su participación. Realmente es preocupante, doctor Molina, el tema del aumento de la diabetes en el mundo, ¿no? Y nosotros no nos alejamos de ello. Pero también hay, digamos, la contraria, ¿no? La hipoglicemia, ¿no? Claro. Sí, antes de pasar a la hipoglicemia, quisiera solamente hacer una acotación. Claro. ¿Recuerdas la clasificación de la diabetes? La diabetes de tipo 1, que son aquellos niños o de repente jovencitos que han destruido su páncreas por problemas autoinmunes, por ejemplo, y para sobrevivir necesitan insulina diaria. En cambio, la diabetes de tipo 2 es aquella del adulto. La más común. Claro, la más común, la del adulto. Pero ahora se está dando un fenómeno. Los niños, debido a los juegos electrónicos, a que son más sedentarios y que consumen por ansiedad mucha golosina, están presentando la diabetes de tipo 2 en el niño. Dios, o sea, está adelantando. Imagínate. Entonces se está generando todo un fenómeno que a la larga va a tener trastornos muy preocupante, cardiovasculares. Con relación a la hipoglicemia, me mencionabas eso, efectivamente, cuando la persona, en el caso de, por ejemplo, una persona mayor, que gradualmente sus órganos van disminuyendo en su función, porque es lógico por la edad, de la misma manera el riñón también va disminuyendo su función. Entonces ya no filtra la cantidad suficiente y con la velocidad que lo hacía antes. Entonces, el consumo de alguna
de algún medicamento puede generar que este medicamento se recicle dentro del organismo y que haga un mayor efecto, y entonces y hace un efecto contrario, claro, ¿no? Baja más bien la enormemente. glucosa, ¿no? Entonces en esos casos hay que tratar en lo posible de evaluar el riñón para que de esa manera no tengamos esos episodios de hipoglicemia. Es por eso que muchos de los pacientes con afección al riñón son diabéticos, claro, ¿no? Claro. Eso. O sea, una de las complicaciones de la diabetes justamente es la nefropatía diabética. Es que el riñón cada vez va a ser menos competente y no va a filtrar adecuadamente, y cualquier elemento que vaya a consumir el paciente lo va a reciclar y su potenciación va a ser pues cada vez logarítmica, ¿no? Entonces va a generar cambios en el organismo. Sabemos que tenemos en lo que es tratamiento el oral. Sí. Y la insulina, pues, claro, ¿no? Que ella es inyectable. Claro, siempre el tratamiento debe estar enfocado primero a los cambios de estilo de vida. Eso es lo primero que siempre aconsejamos. La dieta, el ejercicio, esos son importantes. Y luego de eso hay tratamientos orales, ¿no? Y dentro de los orales hay varias familias de medicamentos que actúan en diferentes lugares. En el hígado, en el riñón, en el aparato digestivo, en fin, en el mismo páncreas, ¿no? Y además existe el tratamiento subcutáneo o inyectable, ¿no? Que ese sería el de la insulina. Claro, hay la insulina y ahora hay otros medicamentos modernos que se llaman análogos de la insulina, que son medicamentos que estimulan al páncreas también, pero teniendo otras acciones importantes, ¿no? O sea que hoy en día ya tenemos en el mercado, digamos, varias alternativas de tratamiento, ¿no? Para poder no sentir tanta incomodidad del paciente, sobre todo, ¿no? Cuando un paciente empieza con el tratamiento, sea cual sea el tratamiento, ¿ya es de por vida o puede ir, digamos, alternándolo entre la dieta, una buena dieta, y el medicamento irlo graduando de acuerdo a la necesidad o cómo se va viendo que va progresando? Sí, en realidad tú sabes que la diabetes es una enfermedad incurable. Entonces, por ende, va a requerir siempre un tratamiento a largo plazo, y en ese largo plazo puede ir variando de medicamentos, dependiendo de su condición del paciente y de la respuesta a cada medicamento. Hay personas, como tú debes saber, son más sensibles a un tipo de medicamento que a otro. A algunas personas nos cae bien una cosa y a otras no nos cae muy bien. Entonces vamos variando y vamos viendo qué es lo más recomendable para el paciente, y siempre hay esquemas que las, digamos, entidades que norman la diabetes a nivel mundial nos dan pautas, guías, ¿no? Para poder seguir. Ana nos pregunta, ¿cuántos tipos de diabetes existen? Lo comentó el doctor Molina, pero para responderle a Ana, doctor. Claro, hay en realidad 3 tipos más comunes de la diabetes. La primera es la diabetes tipo 1, que habíamos mencionado, que es una insuficiencia total de insulina por el páncreas, y para sobrevivir el individuo tiene que usar insulina. O sea, es un insulino dependiente. Esa diabetes generalmente se presenta en gente muy joven, en niños o en adolescentes. La diabetes de tipo 2, que es la diabetes del adulto, esa diabetes se presenta a partir de los 45, 50 años, y es pasible de manejarla con dieta, ejercicio o medicamentos, no necesariamente insulina, salvo por una condición especial. Y la tercera forma de diabetes es aquella diabetes que se presenta solamente durante el embarazo, por eso se llama diabetes gestacional. También puede ocasionar, digamos, un desarreglo de la propia gestación que altere el páncreas. Claro, recordemos que durante la gestación aparece una glándula que se llama placenta. Esa placenta produce una serie de hormonas que van a nutrir al bebito y hacer que progrese el embarazo. Esas hormonas son diabetogénicas, o sea, elevan el azúcar. Entonces, durante el periodo en que está la placenta dentro del útero y con el bebé, va a generar elevación de la glucosa. ¿Y cómo controlarlo en ese momento? Porque está, digamos, en una etapa en la que por lo general uno no puede ingerir ciertos medicamentos, ¿no? Claro, aunque te parezca raro, pero la naturaleza hace de que el bebé con un páncreas nuevo trate de controlar la glucosa alta que le manda la mamá al bebé. Y él produce mucha insulina, por eso que los bebitos de las madres gestantes que tienen diabetes gestacional nacen con más de 4 kilos, son macrosómicos. Todo bebé grande con más de 4 kilos implica que su mamá ha hecho una diabetes gestacional. Por eso aunque no se dé cuenta. Aunque no se dé cuenta, porque ha hecho exceso de insulina, y ese exceso de insulina ha generado que el bebé nazca. Una vez grande. Y una vez que nace el bebito, sale la placenta y desaparece la condición de la diabetes gestacional. Qué interesante. Pero el 30% de esas mujeres en su edad adulta pueden ser diabéticas.
y el producto que nació con más de 4 kilos, o sea, el bebé va a ser diabético también. Wow, entonces hay que tener mucho Entonces esas son cuidado. las 3 formas de diabetes. Hay otras formas más raras de diabetes, ¿no? Provocadas por medicamentos, la diabetes del adulto, que es del niño que se convierte como adulto, y la diabetes que es digamos, por inmunoglobulinas, va a generar destrucción del páncreas en el adulto. También. La famosa diabetes LADA y la diabetes MODY. ¿El cáncer del páncreas tiene alguna relación con la diabetes o es simplemente el mal funcionamiento de que el páncreas se deteriora? En realidad, bueno, como cualquier neoplasia, cualquier tumor, son crecimientos que puede haber en cualquier órgano, ¿no es cierto? Necesariamente tiene que Así ser es. diabético. Pero el paciente que es diabético tiene más propensión a estos tumores, a pancreatitis y a neoplasias de páncreas. Entonces siempre hay que estar atento. En un paciente diabético hay que estar atento. Los cuidados son máximos sin que hay duda. que tener, ¿no? Ahora, ese tumor de repente puede abarcar la cabeza del páncreas o el cuerpo o la cola. Y entonces en esas condiciones a veces suele, digamos, alterar mucho la función del páncreas y el paciente va a tener que usar insulina porque ya su páncreas no produce nada. Entonces las pastillas no le van a hacer ninguna respuesta. Doctor Molina, muchísimas gracias por habernos ilustrado también a todo nuestro público que hay que cuidar nuestro organismo. Muchas veces nos descuidamos, nuestra comida es riquísima, nuestra gastronomía, pero nos lleva a exceso, ¿no? Entonces, si nos controlamos, tanto asistiendo a un control o a un chequeo médico anual, al igual que medirnos en ciertos alimentos, como comentaba el doctor Molina, el tema de la gaseosa, creo que vamos a poder tener mejor calidad de vida y no correr los riesgos de estas enfermedades. Algo que quisiera contar, doctor, antes de despedirnos. Llamar a la población en este día 14 para que se piensen en lo que significaría para ellos caminar 30 minutos diarios y mirar lo que están ingiriendo. O sea, no abusar de los carbohidratos finos y hacer ejercicio. Eso es importante. El sedentarismo va a generar que aparezca la diabetes. Está saliendo en pantalla los teléfonos del doctor Molina, así que si usted se quedó con alguna duda, alguna inquietud, automáticamente, por favor, contactarse con él.